lo que nos diferencia con la inteligencia artificial. ¿Qué puede ser aquello que en este nuevo mundo nos va a hacer diferentes y nos va a destacar delante de la inteligencia artificial? Para nadie es un secreto que la inteligencia artificial suena como una de las grandes amenazas del ser humano para este nuevo mundo. Y hay muchos quienes pues manifiestan tenerle miedo, prefieren aislarse de todo aquello que represente el contacto con la inteligencia artificial, pero entonces, ¿qué es aquello que nos diferencia? Y solo hay tres cosas que nos harán diferente y que podrán permitir que nosotros siempre marquemos la pauta o estemos por delante de la inteligencia. Y aunque tal vez no sea de total veracidad que logremos mantener el control con ella, porque es muy probable que ella nos supere, eso es una realidad, pero podemos bajar un poco el impacto hacia la situación que ella de forma invasiva vaya a tener. Entonces, ¿cuáles son esas tres cosas que nos hacen diferentes? La empatía, eso es solo del ser humano, ellas no pueden mantener o entablar esa empatía con el otro que está, pues que es su interlocutor. La capacidad de soñar, eso definitivamente es propio del humano y ellos pues será algo que envidien. Y por supuesto, la maravillosa y la valiosa capacidad de imaginación, que somos capaces de crear todo lo que nuestra mente piense con fuerza y con intención si así lo hacemos. Llegamos al futuro. Llegamos al futuro y definitivamente tenemos que hacer cambios. Tenemos que ponernos los binoculares, tenemos que empezar a ver a través de otros ojos. Y fíjate que una de estas imágenes, la imagen que tenemos aquí, bueno, son dos imágenes. Una la generé con Bing, que es la de la mujer de la derecha, una profesional en el futuro, con la visión de futuro. Y la otra imagen es una imagen de un arquitecto tailandés y es justamente ese trabajo de jugar con la imaginación y la inteligencia artificial basado en elementos importantes que son los elementos que se están visorando hacia el futuro, que es infraestructuras ecológicas sustentables, ciudades ecológicas sustentables, sostenibles en el tiempo y que bajemos la emisión de dióxido de carbono, la huella de carbono pues se baje para generar ciudades más sanas y más saludables. Sin embargo, existe la amenaza, porque todavía sigue siendo, seguirá siendo la amenaza de la inteligencia artificial, como para muchos puede ser una forma de que vaya a sustituir al humano. Lo importante en esta área, entonces, cómo se está viendo y cómo lo ven los profesionales de este nuevo mundo, cómo tienen que empezar a ver justamente su desempeño con el acompañamiento de esas herramientas, de esas nuevas tecnologías de la inteligencia artificial. Entonces, hoy en día podemos generar imágenes en cosas de 10 segundos, ya podemos generar imágenes. En este caso, yo las generé por Bing. Hay otras que he generado por otras plataformas. Unas son pagas, otras todavía siguen siendo abiertas. Hay que ir pues jugando con ello y en la medida en que puedas hacer los pagos, pues aprovechas la oportunidad. Pero entonces, ¿qué es lo que nos lleva y cuál es la invitación del futuro? El futuro, ¿cómo vemos el futuro? Más allá de cómo lo vemos, cómo nos vemos en el futuro. Es montarse en esa nube digital, es entender hacia dónde va la sociedad y cómo yo puedo ser parte de esa transformación y de ese cambio para poder jugar y estar justamente como parte dinámica en las acciones del cambio y la transformación. La revolución industrial cuando se dio, muchos, la gran mayoría se opuso justamente porque iba a sustituir toda la masa humana y no fue así. Fue un gran avance, fue uno de los grandes saltos del mundo de venir de la bestia a pasar al uso de la máquina y hemos avanzado. Ahorita estamos justamente en el gran salto de la máquina, pero ahora es la inteligencia y la robótica. Esa máquina se modificó y se transformó. Entramos a otro proceso mental y es simplemente entonces yo vivo hacia adentro, yo vivo hacia la tecnología, es como que me aíslo y soy una cápsula
y dentro de esa cápsula desarrollo mi actividad humana. Entonces están esas dos versiones y en esas dos versiones vamos a ver muchos proyectos que ya se han venido dando, ya están muchos hasta aplicándose en ejecución, donde uno están totalmente, así como tú lo ves en la imagen, totalmente aislados del mundo y el otro está queriendo integrarse y llevar un poco de aquello natural, subirlo, ya sea en rascacielos o como esta imagen de la derecha, que yo lo que le estoy haciendo y fue el juego que hice con la IA, de ciudades flotantes, porque ese es mi sueño. Mi sueño desde chica es hacer ciudades que floten. ¿Por qué? Porque así nos evitamos los desastres naturales cuando ocurren de forma imprevista, pues el impacto hacia la construcción humana, que es donde nosotros efectivamente pues estamos, y al movimiento de la tierra, pues ocurren los grandes desastres. Entonces, este es el juego y por eso es que cuál es entonces el proceso mental que nosotros como profesionales tenemos que empezar a pasar, a dónde tenemos que dar el salto. Pero existe ahorita, en este momento, existen estas dos versiones. O me voy por la versión de que me llevo lo verde a las alturas o me voy por la versión que me aíslo del mundo verde. Y entonces, ¿cuál de las dos van a ser las elecciones? Y muy interesante porque hay muchos arquitectos, aquí le voy a nombrar algunos de los proyectos de los cuales ellos están trabajando, y entonces unos navegan con la idea, han navegado con la idea de construir sobre el agua, o sea, llevar la construcción, ya que no tengo tierra lo suficientemente útil para dentro de las grandes ciudades, entonces voy y aprovecho aquellos espacios que son espacios básicamente perdidos en el mundo, entonces me voy hacia los océanos y construyo sobre los océanos. Y es la construcción de grandes ciudades en formas de islas o en forma de como grandes yates, pero albergan más de 60.000 personas o más de 1 millón de personas en actividades cotidianas y frecuentes. Entonces es como crear estas pequeñas metrópolis en estos lugares y en estos sitios donde podemos coexistir, pero entonces nos sumergimos en el agua. Unos lo hacen creando plataformas superiores como esta, creando esa se llama Sindalac y es una isla artificial, realmente es un complejo turístico, eh, pero la intención de esto es que ellos han creado ese sueño, lo han construido absolutamente desde cero y han hecho ahí espacios 100% habitables donde pues nos hemos ido y acercado a algo prácticamente inusable, ¿sí? Otra idea, y fíjate, esta es espectacular y me encanta, que esta se le llama Pangeos y está todavía en proyecto, no se ha construido, pero ella se intenta hacer una nave de agua, obviamente, pero no, como va a ser tan grande, ella simplemente andará flotando por todo la mar donde tenga, donde la ubiquen, pero alberga 60.000 personas y tiene la capacidad absolutamente, es una ciudad interna, o sea, tienes trabajo, tienes recreación, tienes jardines, tienes absolutamente una vida completa ahí adentro. Entonces son estas propuestas, pero también hay otras propuestas mucho más interesantes como ir a la luna, conquistar Marte, por ejemplo. ¿Y cuáles son esos estudios que se están haciendo? Quienes aquellos tienen la idea y la visión y ya están trabajando con grandes empresas para conquistar Marte y la Luna y cómo tendrían que ser nuestras construcciones, nuestros lugares de habitación, de vivienda, cómo puede vivir el humano en estos sitios. Eso es súper interesante, pero más allá de eso es cómo ver cómo lo que tú te pensaste de niño puede transformarse y en el futuro lo puedes llegar a construir. Por eso es que la invitación ahorita es vamos a soñar, imagina todo lo que tú quieras y es el momento de crear porque tienes toda la mano para crear. Hay otras muy interesantes que dice, bueno, hay unas propuestas de te vas a la montaña y construyes con materiales nobles. O sea, ¿qué vas a hacer? Voy a conservar lo viejo con lo que ya adquirí de lo nuevo, del conocimiento, de la tecnología, y voy a hacer la fusión de los materiales viejos
con la tecnología y cómo integrarla, pero me aíslo de la urbe y construyo en las montañas. Otro dice, lo hago de igual manera, pero me voy hacia los glaciares y construyo en esas zonas que no hay realmente, no ha sido tan poblada y puedo llevar ahí pequeñas ciudades justamente para poder tener esta nueva vida de futuro, con todas las comodidades, pero las condiciones de ahí. Yo pienso que cuál es uno de los grandes sustos que todavía tienen ellos y vamos a tener nosotros, es el hecho de que siempre sienten que hay una amenaza de que se va a acabar el planeta. Entonces, ante esa amenaza debemos construir cosas que podamos superar, como pasar esos desastres 100% naturales o algo, un cataclismo absolutamente global. Entonces, ante eso son las grandes propuestas, pero ya les había dicho, viendo estas dos versiones. Lo otro, hay uno muy interesante que me gusta y es cómo construir el mobiliario, como un arquitecto en específico, un español, está desarrollando mobiliario altamente inteligente con espacio, aprovechando espacios muy pequeñitos, pero que ahí puedes desarrollar una vida múltiple. ¿Por qué? Porque cada uno de los mobiliarios vas a poder desempeñarlo, va a poder funcionarte para una persona, pero también para 8 personas. Entonces, es como ellos se han puesto ese casco para soñar y ver más allá y empezar a dar propuestas para este nuevo mundo. Por supuesto, todo esto ha sido un proceso, es un proceso. Me llama la atención que esta gente viene hace más de 20 años estudiándolo. Hay grandes estudios en Holanda, en Estados Unidos, en muchos lugares, en Australia, haciendo estudios de cómo hacer para llevar este nuevo sistema de construcción, de tecnología, de cuidado con el planeta, de un momento de desastre, cómo nuestras construcciones deben aguantar. Y todo eso es súper interesante, que eso ya está y ya existe. Y cómo vivir en este nuevo mundo donde la inteligencia artificial definitivamente es parte de nosotros. Entonces, hay otras que me gusta mucho, que son, por ejemplo, por supuesto, el uso de materiales para reciclaje. Hay un arquitecto que tiene una propuesta de materiales de reciclaje, pero cómo trabajar el material de reciclaje con materiales nobles como el barro y la paja en nuevas construcciones, así como otro utiliza el barro y la paja, pero con una impresora en 3D para hacer viviendas de bajo costo. Entonces, es como todo esto, estos programas se vienen dando, cómo arquitectos vienen soñando, cómo arquitectos se han involucrado en la transformación, en el cambio, y junto con la inteligencia artificial, junto con la robótica, están desarrollando propuestas, no solo para las grandes ciudades, las grandes urbes, que definitivamente son los ejemplos para explorar y para transformar, porque ellos no se van a quedar atrás, todo lo contrario, siguen siendo bandera de punta, pero sobre todo para generar propuesta de toda aquella masa y población que no va a tener el recurso para accesar a estos lugares, pero definitivamente tiene que vivir, tiene que comer y tiene que existir. Entonces, ¿cómo podemos a ellos también en este nuevo mundo ayudarlos a construir viviendas más rápidas, más accesibles, más con capacidad de adaptabilidad ante los cambios climáticos, que ellos puedan ser sustentables y sostenibles en el tiempo? Hay una propuesta que también me gusta mucho, que es construir casas como tú construyes un carro, y que una casa puede valer lo que vale un carro. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones conseguimos casas que valen, el carro es una tontería a lo que vale una casa. Se dicen, si podemos llevar la construcción de una casa a la masificación de los vehículos, ¿por qué entonces no hacer una propuesta para crear este tipo de empresa que pueda construir casas con grandes capacidades para cubrir la masa, que sea accesible ante cualquier crédito para cualquier familia, y se soluciona una gran problemática, que es la vivienda, y que no solo ocurre en países, por supuesto, de América del Sur, sino en muchas partes del mundo, el déficit de la vivienda. Entonces, recuerden que al final les voy a dejar
un video, me encantaría que lo vieran para aquellos que quieren ver todo lo que se está haciendo, lo que se ha venido haciendo, explican cada uno de los proyectos de estos arquitectos. Hay holandeses, hay americanos, hay franceses, hay un portugués, hay un australiano, un español, propuestas muy interesantes y quiero que se los dejo en el link para que los puedan visualizar. Y bueno, eso por ahorita voy a dejar aquí. Vamos a ver ahorita más adelante una de las ideas que he venido trabajando con la inteligencia artificial para crear en momentos de 10 segundos con una entrevista de un cliente, propuestas o ideas que ellos tienen y cómo la inteligencia artificial puede ayudar en ese proceso de una toma de decisión, como en una lluvia de ideas para poder desempeñar un proyecto simplemente en una cita de 30 minutos con tu cliente. Entonces, eso que vamos a ver a continuación, lo vamos a ver, es desarrollado totalmente con inteligencia artificial. Y pues, ¿cuál es la idea? La idea de esto es que cuando yo tengo la conversación con mi cliente, ya que estamos buscando el trabajo remoto, estamos buscando disminuir los tiempos, estamos buscando que el mundo sea un mundo totalmente globalizado, que no importa dónde tú estés, pero tú le puedas prestar un servicio, un conocimiento a todo aquel que necesite y sea un cruce más bien de necesidades y de conocimiento. Entonces, justamente que esos 30 minutos de conversación sean 100% útiles. Si bien es cierto, no es un proyecto 100%, pero es una lluvia de ideas que ante la conversación con tu cliente va a servir muchísimo para una toma de decisión. Por ejemplo, en este caso, yo le pedí a la inteligencia artificial que desarrollara una habitación, un promedio de 4x4, 16 metros cuadrados, que estaba ubicada con una visual directa a la Torre Eiffel en París, que quería que tuviera las características del gentilicio parisino, que no perdiera en ningún momento la visual de la torre y que no perdiera una vista tan hermosa, por ejemplo, cuando están en primavera. Aparte de ello, que tuviera específicamente una cama matrimonial, me gustaban los colores claros, sobre todo en madera con blanco. O sea, todo ese tipo de peticiones uno se lo puede escribir y ante la conversación con tu cliente, pues tú tienes la lluvia de ideas. La inteligencia artificial te genera, cada idea te genera 4 imágenes de las cuales tú vas desarrollando y puedes ir pues eligiendo cuál te funciona, cuál no y cuál de repente tiene errores, porque por supuesto no es algo perfectamente medible, es simplemente para utilizarla como una idea inicial. En este otro caso es igualmente las mismas características métricas de la habitación, 4x4, pero en este caso le dije que estábamos en un país latinoamericano con una visual verde, quería ver mucha vegetación. Los colores estaban entre los azules y los verdes también, que tuviera una temática mucho más masculina, pero que era para una habitación de pareja y que usara materiales para el mobiliario, madera, pero madera con tonos claros. Me generó estas 3 imágenes, cualquiera de las 3 me encantaron, fueron muy positivas, por supuesto generó muchas otras de las cuales pues tenían errores que yo sabía que no podían funcionar, pero estas definitivamente pues traen mucho de la medida de la cama, del alto de la cama, de la ventana. Hay cosas, por supuesto, que uno mejora en la primera imagen del lado izquierdo hacia la derecha, una panorámica tan amplia, habría que colocarle una barandilla, por supuesto, pero como lluvia de ideas nos sirve para poder determinar con el cliente una elección tanto de color, tanto de estilo, de algunas cosas como el uso de materiales, en ese caso ventanales, yo quiero algo más cerrado, no me gusta que se abra todo, me da miedo, quiero nada más una ventana pequeña. Todo eso lo podemos trabajar con el uso de la inteligencia artificial, sencillamente en la primera cita. Luego trabajamos algo súper importante, que yo tengo un videíto
que se lo voy a dejar ahorita aquí arriba, lo buscan el enlace de cómo diseñar los baños, cosas importantes que debemos tener en los baños. Entonces, en este caso, igualmente, ella generó muchas que tenía errores. Obviamente, yo sabía cuáles tenían errores y no las coloqué, pero utilicé las más a mi criterio, con mejores condiciones acertadas, por lo menos en las medidas, en las ubicaciones de los mobiliarios, en el tipo de ventana, ese tipo de cosas, y por eso las elegí como una presentación muy fácil para uno poder proporcionarle. ¿Qué le dije? Estoy con un apartamento frente a la playa, mi baño da hacia la playa y quiero ver la playa. Por lo tanto, te doy un baño de un promedio de 3x2, con mobiliario entre blanco, negro o blanco y gris, usa los colores claros, pero que todo tenga visual a la playa. Entonces me generó estas imágenes, me conservó en la segunda, por ejemplo, el hecho de colocarme donde está el lavamanos, el espejo, todo el cajón de abajo, que es donde va justamente la tubería. O sea, todo eso lo cuidó, me parece muy bien, súper acertado. ¿Cuánto tardó? 10 segundos. Por supuesto generó otras, pero yo elegí esta. Seguimos con la siguiente. Esta es muy interesante porque estos son unos amigos que tienen un negocio que abrieron en Brasil de donas. Y yo me meto a su página, visualizo cuál es el perfil que están trabajando, cuáles son los colores, cuál es la marca. En función de eso, están en Brasil. Entonces, en función de eso, pedí, me gustó mucho, me gusta mucho lo de los containers. Ellos están en costa, entonces me gustó mucho esto y se lo pedí, dijo, necesito que sea un container pequeño de 3 metros de largo, ellos suelen ser de 3 por 1,80, algo así. Necesito que tenga un área de recepción afuera para entrega del producto, que tenga áreas de mesa, pero que alguna pueda yo entrar a un área interna. Los colores son tal y me generó estas, por supuesto, como les digo, hubo más, pero yo elegí estas, son las más acertadas. A ellos les gustó la tercera, a mí en especial me gusta la tercera, pero las otras también tienen potencialidades. Y eso es lo que sirve. Lo que sirve es que es de forma muy rápida, el cliente te dice, me gusta tal, desarrolla tal idea, y ya uno está muy claro en colores, o vamos a ver, fusióname esto y esto, uno lo puede desarrollar de manera más rápida. Como le digo, no es entregar un proyecto de una vez, pero sí es la primera lluvia de ideas que te va a servir mucho. En este caso también fue una idea de un terreno en una zona campestre, pero la idea era trabajar con algo muy fácil, que no fuera muy costoso. Igual utilicé los containers, me gusta lo de los containers. Y en esa primera lluvia de ideas, el concepto era dejar un patio central, un área central que permitiera como área de mesa para las áreas de feria, que hubiesen locales alrededor, que hubiesen cubiertas de lona, que hubiese mucho verde. Los colores realmente los sugirió la IA, no los sugerí yo. Me gustó mucho cuando vi esos colores y yo, wow, me parece muy tropical, me gustó bastante y en este caso al cliente le gustó la última, como les digo, idea inicial, aunque la primera también es algo que se puede fusionar. Después seguimos con algo, bueno, que nunca falta en un diseño de arquitectura, que es quien te pide una cocina. Y bueno, aquí pedí muchas ideas porque metí mucha información escrita. Acuérdense que con la inteligencia artificial, el gran detalle, el gran arte está en qué vas a escribirle a la inteligencia artificial para que ella entienda lo que tiene que hacer. Y ella va a trabajar en función de toda la información que ella ya tiene almacenada. Entonces, hay cosas, por ejemplo, yo trabajé con ella el área de cuartos de lavado y no tiene información sobre esa área. Tal vez yo era la única que estaba generando y pues tal vez ella empezó a llenar a través de mí, pero realmente fue mejorando en la medida en que le fui como dando más patrones, pero no tiene información y no me dio material útil. Si acaso 2 imágenes, y las 2 imágenes hay que trabajarlas bastante. En la cocina, definitivamente hay muchos colegas que lo trabajan ahí porque está muy llena, dio muchísimas ideas, pero a mí en lo particular me gustó estas 3 ideas porque yo le dije que me diera una propuesta con una cocina de isla central
con una gran visual al exterior que daba hacia una montaña y que iba a usar colores entre blancos, verdes. Quería que hubiese verde y quería que hubiese un color cálido, caliente, pero que no fuera amarillo. Me colocó este color, a mí me encanta, me parece que se ven espectaculares y es una lluvia de idea perfecta para trabajar. Esta última, desarrollado, si en mi blogger ya lo has visto, sabes que tengo una página que es mi portafolio, el cual pues estoy trabajando en recuperar todos los clientes y los trabajos que he hecho en mis 18 años de experiencia. Realmente ha sido una gran tarea como de yo acordarme de lo que he hecho, porque si me acuerdo del proyecto, no me acuerdo del cliente, y si me acuerdo del cliente, no me acuerdo del proyecto. Entonces ha sido mucho de rebobinar, pues obviamente uno al emigrar se viene sin nada de ese tipo de información y es un trabajo, estoy en ese trabajo de enlazarme otra vez con el cliente, buscar si ellos tienen información, unos las tienen muy rápido y he ido empezando a montar. En el caso de este cliente es una clínica de cirugía plástica en la ciudad de Maracay, Venezuela. Ese proyecto lo hice hace muchos años, yo pienso que como 15 años, pero ese proyecto yo ahí lo que hice fue levantamiento de toda la clínica, porque ellos hicieron la construcción de manera empírica, no tuvieron arquitecto. Al final, yo lo que ellos me solicitaron fue que yo hiciera el levantamiento de toda la clínica porque había que entregar los manuales de sanidad, los manuales de desechos biológicos y todo eso sí lo hago yo. Entonces yo hice el levantamiento de la clínica, el levantamiento arquitectónico para llevar todo y sacar los permisos y los manuales de seguridad y manuales de desechos biológicos y tóxicos. Ubiqué justamente dónde tenía que estar la disposición de esos desechos y hice una pantalla, construí una pantalla. En aquel tiempo se utilizaban otro tipo de pantallas más tradicionales. Entonces ahorita con la información que recordaba, le pedí a la inteligencia artificial, le di un poco de información y que me generara ahorita cuáles pudieran ser algunas soluciones para mejorar esa fachada. Sin embargo, lo generé de algo que está en mi mente porque no me recuerdo bien, pero me generó esta fachada. Yo le dije, es una clínica, una de construcción para uso clínico de 4 o 5 pisos. La entrada es por emergencia, es una sola entrada, entra directamente la ambulancia. Le di las especificaciones y me generó esto. Me pareció muy interesante, aunque me parece que no está muy a lo actual. Me parece que ahí está muy viejo. Así que bueno, seguiré trabajando. Así que eso es lo que le quería dejar ahorita. No dejen de ir a mi blogger, por favor. Les voy a dejar por aquí en algún lado el enlace. Vayan al blogger. Ahí van a tener el otro video que les digo. Es excelente. Dura un poquito, pero vale la pena. Y les dejo adelante también otros videos que pueden ver. Vayan a mi blogger, visiten y pueden ir viendo en el portafolio de los proyectos que me voy recordando y estoy dándome la tarea de levantarlos nuevamente para colgarlos en mi blog. ¿Ok? Eso es todo por hoy. Les dejo este video para esta semana. Voy a hacer un videito muy chiquitico de algo que me pasó con el trabajo remoto y de que, bueno, son cosas que nos pasan en este mundo digital y no quiero que les pase a otros las estafas que vivimos. Así que espérenlo, tal vez sea el video de la próxima semana. Chao, chao, se les quiere. Acuérdense, pon la manita, aprieta, suscríbete, comenta, ve a mi blogger y somos parte de todos. Chao, chao.